Esta es una historia sobre las consecuencias de nuestras decisiones, sobre el peso de la lealtad y sobre cómo el destino, a menudo, cierra los círculos que nosotros mismos trazamos. Nos adentramos en la vida de una familia en una ciudad española, donde el dolor de una pérdida y la frialdad de una traición forjaron el carácter de dos jóvenes que juraron ser mejores que el hombre que les dio la vida. Laura Torres yacía en el sofá envuelta en una manta cálida, mirando por la ventana hacia el cielo de otoño. Era gris y pesado, como si presagiara lo que iba a suceder esa tarde. Su cuerpo había dejado de obedecerla hacía mucho tiempo. La leucemia la estaba consumiendo desde dentro, drenando su fuerza gota a gota, poco a poco. Los médicos hablaban con cautela, de forma vaga, pero ella entendía. El tiempo se medía en semanas, tal vez un mes. No más. Tenía 37 años. No hace mucho. Aún podía preparar la cena, hacer la colada, limpiar el piso, ir a trabajar. Ahora, incluso levantarse del sofá requería un esfuerzo que consumía las últimas migajas de energía. Cada movimiento resonaba con dolor en sus huesos. Cada respiración venía con dificultad. Pero Laura intentaba no mostrar a sus hijos lo mal que se sentía. Sonreía cuando entraban en la habitación, preguntaba por el colegio, por los amigos, por los deberes. Quería que la recordaran viva, no muriendo. Mateo, el mayor, ya lo entendía todo. Tenía 15 años, y sus ojos se habían vuelto adultos demasiado pronto. Ya no hacía preguntas sobre cuándo mamá se pondría mejor. Simplemente ayudaba en silencio por la casa, cuidaba a su hermano menor. Hacía sus deberes e intentaba no llorar frente a su madre. Laura veía cómo estaba cambiando, cómo su carácter se endurecía, cómo asumía una responsabilidad que no debería haber tenido que cargar a su edad. Lucas, el menor, un niño de 10 años con un carácter alegre y una sonrisa abierta, aún intentaba fingir que todo estaría bien. Traía a mamá dibujos del colegio. Contaba historias divertidas, la abrazaba y le susurraba que sin duda se pondría mejor. Laura le acariciaba la cabeza y asentía, aunque sabía que no era cierto. «Mamá, ¿quieres un poco de té?» Lucas se asomó a la habitación, su rostro expresaba esperanza. «¿Puedo prepararlo? Mateo me enseñó». «Gracias, cielo». Más tarde, respondió Laura en voz baja, sonriendo a su hijo. «Ve a hacer los deberes. Pronto será de noche». Lucas asintió y salió. Laura lo escuchó susurrar con su hermano en la cocina. Intentaban hablar bajo para que ella no los oyera, pero las paredes del piso eran finas. Escuchó fragmentos de frases. «¿Cuándo vendrá papá?» «No lo sé. Quizás traiga medicinas». «No lo creo». Mateo estaba junto a la ventana, apoyado en el alféizar. Estaba en silencio, pero Laura sentía su tensión. Siempre había sido un niño serio, reflexivo, profundo. En los últimos meses, parecía convertirse en piedra ante sus ojos, volviéndose cada vez más retraído. Laura sabía por qué. Gregorio, su marido, había dejado de ser marido hacía mucho tiempo. Aparecía en casa cada vez menos, se apartaba cada vez más cuando ella intentaba hablar con él. Antes, al menos fingía preocuparse por su salud. Preguntaba cómo se sentía, ofrecía llamar a un médico, compraba vitaminas. Ahora, ni siquiera eso. Gregorio Torres, un hombre de 42 años con un rostro indiferente y ojos vacíos, se había convertido en un fantasma en su propia familia. Llegaba tarde a casa, cenaba en silencio, si es que comía algo, y se iba a dormir a otra habitación. A veces ni siquiera pasaba la noche en casa, y por la mañana soltaba un breve «se me ha hecho tarde en el trabajo» y desaparecía de nuevo. Laura lo sentía. Él ya se había ido, solo que aún no había cerrado la puerta. Sabía que había otra mujer, lo sentía en su desapego, en el olor a perfume desconocido en sus camisas, en la forma en que evitaba su mirada. Pero ella no decía nada. No porque tuviera miedo a un escándalo. Simplemente no tenía fuerzas. Todas sus fuerzas iban a simplemente respirar, a simplemente vivir un día más. Por la tarde, Gregorio llegó a casa antes de lo habitual. Entró sin saludar, lanzó su chaqueta en una silla en el pasillo y fue directo al dormitorio. Laura lo oyó abrir el armario, sacar una maleta, empezar a empaquetar cosas. Las perchas de metal tintineaban, los cajones se deslizaban dentro y fuera. Cada sonido era fuerte en el silencio de la tarde del piso. Su corazón se apretó, pero se obligó a levantarse, apoyándose en el respaldo del sofá, luego en la pared. Avanzó lentamente hacia el dormitorio y se detuvo en el umbral.
Sus piernas temblaban. Su cabeza daba vueltas, pero se sostuvo. ¿Qué estás haciendo? Su voz tembló, pero intentó hablar con calma. Gregorio no se giró. Continuó doblando camisas, pantalones, calcetines. Sus movimientos eran bruscos, nerviosos. Lo que debería haber hecho hace mucho tiempo, murmuró, sin mirarla. Gregorio, mírame, pidió Laura. Él se giró. No había culpa en su rostro, ni arrepentimiento, solo irritación, fatiga y una especie de alivio. Como si finalmente hubiera decidido hacer lo que había estado posponiendo demasiado tiempo. Me voy, Laura, con otra mujer, dijo con naturalidad, como si anunciara un cambio de trabajo o una mudanza a otro barrio. Las palabras quedaron suspendidas en el aire. Laura sabía que este momento llegaría, pero escucharlas en voz alta resultó ser más doloroso de lo que pensaba. Mucho más doloroso. ¿Y qué pasará con los niños? Apenas pudo articular la pregunta, agarrándose al marco de la puerta. Gregorio sonrió. Su rostro se torció en una mueca que no podía llamarse sonrisa. Era algo malvado, cínico. Ponlos en acogida. Me importa un bledo de ellos, soltó, cerrando la cremallera de su maleta. No voy a cargar con esta losa. Tú los quisiste, así que arréglatelas tú. Laura sintió que sus piernas flaqueaban. Se agarró al marco de la puerta con ambas manos para no caer. Todo daba vueltas ante sus ojos. Pasos vinieron del pasillo. Mateo y Lucas estaban a pocos metros del dormitorio, habiendo escuchado cada palabra. Se quedaron congelados como estatuas. Mateo miró a su padre como si lo viera por primera vez. Su rostro palideció, sus labios se presionaron con fuerza. Lucas estaba junto a él, con los ojos muy abiertos, sin creer lo que había oído. Las lágrimas corrían por sus mejillas, pero no emitió sonido. Solo se quedó allí mirando a su padre empaquetar. Gregorio, susurró Laura, sintiendo que las lágrimas brotaban en sus ojos. Son tus hijos. Tu propia sangre. Lo eran, cortó él con frialdad, recogiendo la maleta y echándose la correa al hombro. Ahora son tu problema. Aunque a juzgar por tu aspecto, no por mucho tiempo. 1 mes. 2, y todo se resolverá solo. Laura jadeó. No esperaba tal crueldad. Siempre había sido egoísta. Ella lo sabía. Pero hasta este punto, decir tales cosas a una esposa moribunda, la madre de sus hijos. Gregorio se dirigió hacia la puerta. Mateo dio un paso adelante, bloqueándole el paso. Padre e hijo se miraron a los ojos. Gregorio era más alto, más ancho de hombros, pero Mateo no retrocedió. Su figura adolescente parecía frágil junto a su padre, pero había acero en su mirada. Nunca te perdonaré por esto, pronunció el adolescente lenta y distintivamente. No hubo gritos en su voz, ni histeria, solo una certeza gélida. No eran las palabras de un niño ofendido, era un juramento, una sentencia. Gregorio se rió fuerte, bruscamente, de forma desagradable. La risa sonaba falsa, forzada. Como si me importara si me perdonas. Empujó a su hijo con el hombro, haciéndole retroceder. No me importa lo que pienses. Vive como quieras, ya no me interesa esto, ahora tengo otra vida. Caminó hacia la puerta principal, la abrió de golpe y se volvió una última vez. Adiós, soltó con una sonrisa burlona, y salió al descansillo. La puerta se cerró detrás de él con tal fuerza que Laura cerró los ojos. El eco reverberó por la escalera, rebotó en las paredes y luego cayó el silencio. Terrible, opresivo, ensordecedor. Laura ya no podía sostenerse, sus piernas no la aguantaban. Sus manos temblaban. Mateo y Lucas corrieron hacia ella. La sostuvieron por ambos lados. La abrazaron, se presionaron contra ella. Ella los envolvió con sus brazos, reuniendo sus últimas fuerzas, y lloró en silencio, sin sonido, para no asustar más a los niños. Pero las lágrimas fluían por sí solas, calientes, saladas, interminables. Mamá, no llores, susurró Lucas, enterrando su rostro en su hombro. Por favor, no llores. Estaremos juntos. Nos las arreglaremos, ¿verdad, Mateo? Mateo estaba en silencio, pero su abrazo era fuerte, casi desesperado. Laura sentía que él temblaba por completo, reteniendo las lágrimas. No quería llorar. Quería ser fuerte para ella, para su hermano. Mis buenos chicos, susurró Laura, acariciando sus cabezas. Mis chicos, mis queridos, os quiero tanto, tanto. Se sentaron en el suelo del pasillo, los tres abrazados.
Afuera oscurecía. En algún lugar abajo, la puerta de entrada se cerró. Gregorio dejaba el edificio, dejándolos solos con el dolor, el miedo y la incertidumbre. Se fue a su nueva vida sin mirar atrás. Sin dedicar un segundo a abrazar a sus hijos una última vez. Sin decir una palabra de consuelo a su mujer moribunda. Las semanas siguientes fueron una pesadilla de la que era imposible despertar. Laura casi nunca salía de la cama. La enfermedad progresaba rápidamente. Los médicos venían, negaban con la cabeza, recetaban nuevos analgésicos fuertes. Una vecina, Margarita Hayes, una mujer amable de unos 55 años con una voz suave y manos cálidas, que venía todos los días. Traía comida, ayudaba con la limpieza, cambiaba las sábanas, hablaba con Laura de cosas simples, intentando distraerla de los pensamientos de muerte. Su marido, Eugenio Hayes, un hombre tranquilo y sensato con ojos bondadosos, traía la compra, arreglaba cosas por la casa, no hacía preguntas innecesarias. Entendía que los chicos necesitaban una mano masculina y apoyo. Hablaba con Mateo, le explicaba cosas sobre la vida, le daba consejos. Mateo escuchaba atentamente, agradecido. Mateo se hizo cargo de todo lo que pudo. Se levantaba temprano a las 6:00 de la mañana, preparaba el desayuno para él y su hermano, preparaba a Lucas para el colegio, revisaba su mochila. Luego él mismo iba a clase. Después del colegio, corría a casa sin entretenerse con amigos, sin jugar en el patio. Irrumpió en el piso, corría hacia su madre, revisaba cómo se sentía, si necesitaba algo. Ayudaba a Margarita a preparar la cena. Limpiaba. Lavaba la ropa. Por la noche, hacía los deberes a la luz de una lámpara de escritorio mientras su madre se dormía bajo el efecto de la medicación. Lucas intentaba ser útil, pero era aún demasiado pequeño para entender toda la gravedad de lo que estaba sucediendo. Solo se sentaba junto a la cama de su madre durante horas. Le sostenía la mano y le contaba sobre el colegio, sobre sus amigos, sobre las lecciones, sobre cómo jugaban al fútbol en gimnasia, cómo el profesor elogió su redacción, cómo sacó un sobresaliente en matemáticas. Laura escuchaba, sonreía débilmente y le acariciaba la mano. Esos momentos eran los más brillantes para ella. Laura se apagaba ante sus ojos, su piel se volvió transparente, fina como el papel, apenas comía, solo bebía agua a pequeños sorbos. Cada respiración venía con dificultad. Los médicos venían cada vez más a menudo, pero hacían cada vez menos. Entendían que este era el final. Una tarde, cuando Mateo y Lucas estaban sentados junto a su cama haciendo los deberes, Laura los llamó. Su voz era muy débil, apenas audible. «Chicos», susurró, «venid aquí». Dejaron sus cuadernos y se sentaron al borde de la cama, tomaron sus manos. Sus manos estaban frías, casi ingrávidas. «Mateo, Lucas», continuó, reuniendo sus últimas fuerzas. «Escuchadme con atención. Muy atentos». Los chicos asintieron, intentando no llorar. Sabían por qué los llamaba. «Sé que será duro para vosotros. Muy duro, pero sois fuertes. Os las arreglaréis». Ella apretó sus manos débilmente pero con firmeza. «Prometédmelo. Prometedme que estaréis juntos siempre. Que no os abandonaréis. Que cuidaréis el uno del otro». «Lo prometemos, mamá», susurró Mateo, y su voz tembló. «Lo prometemos», repitió Lucas, y las lágrimas corrían por su rostro en grandes gotas. «Y una cosa más», Laura los miró, escudriñando sus rostros, memorizando cada rasgo. «No os convirtáis en vuestro padre. Nunca, no huyáis de las dificultades. No abandonéis a quienes confían en vosotros, no traicionéis el amor. Sed personas. Reales, honestas, buenas personas». «Lo seremos, mamá», dijo Mateo con firmeza, secándose las lágrimas con el dorso de la mano. «Nunca seremos como él. Te lo juro». Laura sonrió débilmente, apenas perceptiblemente, pero con sinceridad. «Estoy orgullosa de vosotros», susurró, «muchísimo. Sois lo mejor que me ha pasado en la vida». 3 días después, murió, tranquilamente mientras dormía, cuando Mateo estaba sentado cerca, leyéndole un libro en voz alta, El Principito, su favorito. Llegó a la mitad de un capítulo, levantó la vista y vio que su pecho ya no subía. Sintió como la mano que sostenía se volvió fría, sin vida. Lo entendió. No gritó, no lloró inmediatamente. Solo se quedó allí sosteniéndole la mano y en silencio. Luego, en voz baja,
muy baja, dijo, «Adiós, mamá, descansa en paz». Lucas llegó corriendo del colegio una hora después y vio a su hermano sentado junto a la cama de su madre. Mateo estaba inmóvil, mirando a un punto fijo. Su madre yacía tranquila, pacíficamente como si durmiera. «Mateo», llamó Lucas al entrar en la habitación. Mateo levantó los ojos hacia él. Lucas lo entendió todo inmediatamente. No quería entender, pero lo entendió. El niño corrió hacia la cama, cayó de rodillas, agarró la mano de su madre. «Mamá, mamá, despierta, por favor», gritó, ahogándose en lágrimas. Sacudiendo su mano. Mateo bajó de la cama, abrazó a su hermano por detrás, lo presionó contra él. «Ya se ha ido, Lucas. Ya no le duele más. No siente dolor. Está bien donde está ahora». «No, no», gritó Lucas, intentando soltarse. «Ella no puede. No puede dejarnos». «Ella no quería», dijo Mateo en voz baja, y las lágrimas finalmente corrieron por su rostro, pero no pudo quedarse. La enfermedad fue más fuerte. Lloraron juntos, abrazados en la pequeña habitación que olía a medicina y a flores marchitas en el alféizar. Lloraron durante mucho tiempo hasta el agotamiento. Margarita Hayes los encontró así, dos chicos presionados el uno contra el otro junto al lecho de su madre muerta. El funeral fue modesto, casi pobre. Margarita Hayes y Eugenio Hayes se encargaron de todo. El papeleo, encargar el ataúd, organizar el velatorio, apoyar a los chicos. No los dejaron pensar en detalle sobre cómo y qué hacer. Simplemente hicieron todo ellos mismos, en silencio, con eficacia. Varias personas vinieron al cementerio, algunos vecinos que conocían a Laura, algunos compañeros del trabajo donde ella había sido contable antes de su enfermedad, su hermana de otra ciudad que llegó tarde la noche anterior. Eso fue todo. Gregorio no vino. Mateo miró a su alrededor varias veces durante la ceremonia como si esperara ver a su padre, pero él no estaba allí. Y nunca lo estaría. Nunca. Cuando el ataúd fue bajado a la tierra, Mateo dio un paso adelante hacia el borde de la tumba. Tomó un puñado de tierra, lo apretó en su puño y dijo en voz baja pero firme: «Perdónanos, mamá, no pudimos salvarte, pero cumpliremos nuestra promesa, todas nuestras promesas». Lanzó la tierra a la tumba. Lucas se acercó después, también tomó algo de tierra y susurró entre lágrimas: «Te queremos. Siempre te querremos». Después del funeral, cuando todos se dispersaron, Margarita y Eugenio Hayes llevaron a los chicos a su casa. Vivían en el piso de al lado en la misma planta, un poco más grande, de 3 habitaciones en lugar de 2. No tenían hijos propios y trataban a Mateo y Lucas como a su familia, como a aquellos que el destino les había dado. «Chicos», dijo Margarita, sentándolos en la mesa de la cocina y sirviendo té caliente, «Eugenio y yo hemos decidido que viviréis con nosotros. Organizaremos la tutela oficialmente. Nada de acogida, ¿me oís? Nada, os quedaréis aquí en vuestra casa junto a nosotros. Os ayudaremos». Mateo y Lucas intercambiaron miradas. Alivio mezclado con dolor. Se quedaban, no perderían su hogar, pero mamá se había ido y nunca volvería. «Gracias», dijo Mateo con voz ronca, agarrando la taza de té con ambas manos. «Gracias por todo. No olvidaremos esto. Nunca». Eugenio se acercó, puso su mano grande y cálida sobre su hombro. «Eres un chico fuerte, Mateo, inteligente, fuerte, y tú, Lucas, también lo estás haciendo genial. Lo conseguiréis. Lo conseguiremos juntos, y os ayudaremos en lo que podamos». Esa noche, Mateo yacía en el sofá de la habitación que les habían dado, el antiguo despacho de Eugenio, pequeño pero acogedor, y miraba el techo. Lucas dormía en otro sofá cerca, sollozando mientras dormía y murmurando algo. Mateo lo escuchaba y pensaba en su padre, en cómo se fue, lanzándolos a la merced del destino. En cómo se rió, cerrando la puerta de un golpe, en cómo ni siquiera vino a despedirse de su mujer que le había dado 2 hijos y le quería a pesar de todo. Algo duro, frío, inflexible creció en el pecho de Mateo. No rabia, no odio, determinación, hierro, una determinación inquebrantable. Se juró a sí mismo, en silencio, que se convertiría en el tipo de persona de la que su madre estaría orgullosa. Nunca abandonaría a su hermano. Estudiaría, trabajaría, alcanzaría el éxito. Nunca se convertiría en Gregorio Torres. Nunca, bajo ninguna circunstancia,
incluso si tuviera que pasar por el infierno. 5 años habían pasado desde aquel terrible día en que Gregorio cerró la puerta de un golpe y salió de la vida de sus hijos. 5 largos y difíciles años que cambiaron a todos. Mateo cumplió 20 años. Se había convertido en un joven alto y fuerte con una mirada seria y movimientos seguros. Después del bachillerato, entró en la Universidad de Medicina. Estudiaba mucho, absorbiendo conocimientos con avidez. Al mismo tiempo, trabajaba donde podía, limpiando suelos en el hospital, trabajando como celador, haciendo turnos de noche en urgencias. El dinero siempre era necesario para ayudar a Margarita y Eugenio, que ya estaban gastando hasta el último céntimo por ellos, para pagar los libros, para comprar ropa para su hermano menor. Lucas, un adolescente de 15 años, estaba en 3 grado de la ESO. Era un alumno excelente, soñaba con ser abogado. A menudo le decía a Mateo: defenderé a aquellos que han sido abandonados como nosotros. Ayudaré a la gente a defender sus derechos. Mateo estaba orgulloso de su hermano. Vivían en el piso de su madre. Al lado vivían Margarita y Eugenio Hayes, quienes les ayudaban en todo. Los hermanos compartían todo equitativamente, se apoyaban en momentos difíciles. Una vez al mes, los hermanos iban al cementerio a visitar a su madre. Llevaban flores, limpiaban la tumba, permanecían en silencio recordando su voz, sus manos, su sonrisa. Y cada vez Mateo se repetía: mamá, no te defraudaremos. Seremos personas de las que estarías orgullosa. La vida no era fácil, pero se las arreglaban. Margarita se convirtió casi en una madre para ellos. Eugenio en un padre. No exigían nada a cambio. Simplemente amaban a los chicos como si fueran propios. Mateo entendía la suerte que era tener a esas personas cerca. Sabía que muchos niños dejados sin padres tenían mucha menos suerte. Y en algún lugar en otra parte de la ciudad vivía Gregorio Torres. Su vida había tomado un camino completamente distinto. El primer año después de dejar a su familia parecía el paraíso para él. Se mudó con Victoria, una mujer joven y hermosa de 26 años que trabajaba como administradora en una clínica privada. Era brillante, alegre, no hacía preguntas innecesarias. Gregorio se sentía libre, sin esposas enfermas, sin niños llorando, sin responsabilidades. Solo él, Victoria, restaurantes, entretenimiento, una vida despreocupada. Gastaba dinero a diestro y siniestro, regalos para Victoria, ropa cara para él, alcohol por las noches. Le parecía que la vida finalmente había salido bien. Olvidó a Laura, su muerte, a sus hijos, o más bien intentaba olvidarlos, apartaba los pensamientos cuando surgían repentinamente. Gregorio dormía dulce y profundamente, iba a trabajar a las 10:00 cuando Victoria ya se había ido. No tenía prisa por ir a ninguna parte. El trabajo era estable. El sueldo llegaba regularmente. La dirección no exigía horas extras. Desayunaba en una cafetería cerca de casa. Leía las noticias en su teléfono. Bebía café. Luego iba al trabajo, cumplía las horas necesarias, haciendo lo mínimo. Por la noche, se encontraba con Victoria y salían a divertirse. Restaurantes, cine, discotecas, bares, todo esto se convirtió en su pasatiempo habitual. Victoria era feliz. Él gastaba dinero en ella generosamente sin restricciones. Le compraba perfume, joyas, vestidos, bolsos. Ella se reía, lo besaba, decía: eres el mejor, Greg. Gregorio se sentía joven, libre, necesitado, deseado. Los fines de semana salían de la ciudad, alquilaban habitaciones de hotel, paseaban, hacían fotos. Una vez volaron al océano durante una semana, gastaron casi todos sus ahorros, pero no se arrepintieron. Sin hospitales, lágrimas, reproches, esposas enfermas, sin responsabilidades, llantos de niños, noches sin dormir, solo placer, ligereza, vida despreocupada. Le parecía que siempre sería así, que finalmente había encontrado su felicidad. Pero el destino no perdona la traición. 1 año y medio después de dejar a su familia, la empresa donde trabajaba como ingeniero anunció recortes de personal. Gregorio fue despedido. No era un empleado indispensable, no era el mejor. Simplemente lo echaron, le dieron una indemnización y le dijeron adiós. Victoria al principio dijo que todo estaría bien, que encontraría un nuevo trabajo, pero pasaron los meses y Gregorio no encontraba nada decente. Las ofertas eran con sueldos bajos, Zamogosques Alesam,
o generalmente cuestionables. Rechazaba, esperando algo mejor. El dinero se derretía. Victoria empezó a cambiar. Se volvió más fría, más irritable. Dejó de preparar cenas, se quedaba hasta tarde en el trabajo cada vez más a menudo. Y entonces, una buena tarde, anunció: Gregorio, he conocido a otro. Es exitoso, tiene dinero. Lo siento, pero me voy. Recogió sus cosas y se fue rápidamente, sin escenas, sin lágrimas. Simplemente se dio la vuelta y salió por la puerta. Gregorio se quedó solo en el piso alquilado que ya no podía permitirse. Cayó en una depresión. Dejó de buscar trabajo, dejó de cuidarse. Bebía vino barato, se sentaba en casa, veía la tele. El dinero se acabó por completo. Tuvo que mudarse a una habitación en un piso compartido en las afueras de la ciudad. Sucio, pequeño, con vecinos alcohólicos. Pasaron otros 2 años. Gregorio finalmente encontró trabajo como mozo de almacén. Trabajo físico duro por poco dinero. Aceptó. No había opción. Trabajaba desde la mañana hasta la noche cargando cajas, palés, bolsas, le dolía la espalda. Le dolían los brazos, pero aguantó. En el almacén, conoció a Elena Parker. Tenía 35 años, trabajaba allí como contable. Una mujer de carácter duro, exigente, práctica, no tenía ilusiones sobre la vida y los hombres. Buscaba a alguien que aportara trabajo, no que bebiera. Gregorio encajaba en estos criterios. 6 meses después, se casaron. Gregorio aceptó rápidamente. Necesitaba estabilidad, un techo bajo el que vivir, una apariencia de familia. Elena tampoco se demoró. Se registraron, se mudaron a su piso de una habitación. Elena mostró inmediatamente su carácter. Ordenaba, exigía, controlaba cada céntimo. Gregorio trabajaba, daba todo su sueldo a ella, recibía de vuelta un poco para gastos de bolsillo. Se resignó. No tenía a dónde ir. 1 año después, Elena dio a luz a una hija. Camila. 3 años después, a un hijo, Pablo. Gregorio quería a los niños, pero criarlos era difícil. Elena los criaba estrictamente, no toleraba rabietas, exigía obediencia. Gregorio intentaba ser más blando, pero Elena lo frenaba. No los mimes. Crecerán malcriados. Constantemente no había suficiente dinero. Elena exigía más, más y más. Gregorio tuvo que coger un segundo trabajo como vigilante nocturno en una obra. Trabajaba como mozo durante el día. Llegaba a casa un par de horas por la tarde, luego se iba de guardia hasta la mañana. Dormía 4 horas al día, comía con prisas, se veía cada vez peor. Elena no tenía piedad de él, decía: debes mantener a la familia. Ese es tu deber. Gregorio asentía, permanecía en silencio, trabajaba. Una noche, cuando ya tenía 50 años, Elena anunció: voy a presentar una demanda de pensión alimenticia. Necesito garantías de que mantendrás a los niños si nos divorciamos. Pero no nos vamos a divorciar, objetó Gregorio. Todavía no. Pero quién sabe qué pasará mañana. Debo proteger a mis hijos. Ella presentó la solicitud. El tribunal dictaminó la pensión alimenticia. Elena tomó este dinero pero exigió aún más para necesidades adicionales, ropa, juguetes, actividades. Gregorio empezó a romperse. Estaba cansado, enfadado, respondía mal a su mujer. Elena respondía fría, duramente, sin perdonar nada. Su relación se convirtió en una guerra constante. Cuando Camila cumplió 10 años y Pablo 7, Elena presentó la demanda de divorcio. Ya no te necesito, dijo con calma, poniendo documentos en una carpeta. No cumples con tus deberes de marido. Pagarás la pensión máxima. Gregorio intentó protestar, pero el tribunal se puso del lado de Elena. Se quedó solo, obligado a pagar pensión alimenticia por 2 hijos. Casi todo el dinero iba para eso. Seguía viviendo en el piso compartido, trabajaba en 2 empleos, apenas llegaba a fin de mes. Fue a un notario y preguntó si tenía derecho sobre el piso de su primera esposa fallecida, Laura, pero el notario dijo que el piso pasó a Laura a través del testamento de su madre antes del matrimonio, y antes de su propia muerte, ella dejó el piso en testamento a sus hijos en partes iguales. No había mención de Gregorio en el testamento. Se fue sin nada, entendiendo que la vida se estaba vengando plenamente de él por sus actos. A veces,
Tumbado en la cama de su habitación donde los vecinos gritaban y peleaban tras la pared, Gregorio recordaba a su primera familia, Laura, su rostro amable, su voz tranquila. Recordaba a Mateo y Lucas, niños pequeños que lo miraban con esperanza y amor. En algún lugar ahí fuera están mis dos hijos, pensaba. Me pregunto cómo viven. Ya habrán crecido, probablemente me odian, y tienen razón. Nunca intentó acercarse a ellos. Tenía miedo, vergüenza. ¿Y para qué? No podía darles nada, ni dinero, ni apoyo, ni amor. Era un hombre vacío, exprimido, roto. Una noche, de guardia como vigilante, vio su reflejo en una ventana oscura, un hombre demacrado, canoso, encorvado con una mirada apagada. Tenía 55 años, pero parecía de 75. ¿Qué he hecho con mi vida?, pensó. ¿Qué les he hecho a ellos? Pero no había respuesta. Solo había silencio, una fría noche de otoño y vacío por dentro. Y en ese momento, Mateo estaba terminando su residencia en cirugía. Su mentor era el Dr. Russell, un cirujano experimentado de la máxima categoría, exigente pero justo. Reconoció inmediatamente talento en Mateo, manos de oro, una mente aguda. Lo llevaba a operaciones complejas, explicaba sutilezas, compartía experiencia. Serás un excelente cirujano, decía Russell. Tienes lo principal, paciencia y sentido de la responsabilidad. Eso no se puede enseñar. Mateo trabajaba día y noche, estudiaba literatura médica, veía grabaciones de operaciones, entrenaba sus manos con maniquíes. Sabía que la cirugía era su vocación. Salvar vidas, devolver la salud a la gente. Eso era por lo que valía la pena vivir. Lucas entró en la Facultad de Derecho. Eligió la especialización en Derecho de Familia. Quería ayudar a mujeres abandonadas por sus maridos, niños dejados sin apoyo, a todos los que sufrían injusticias. Lucharé por personas como nosotros, le decía a Mateo, por aquellos que fueron traicionados, para que no queden indefensos. Los hermanos seguían viviendo en el piso de su madre al lado de Margarita y Eugenio Hayes. Los visitaban todos los días, ayudaban en la casa, compraban comida, medicinas. Sois familia para nosotros, decía Mateo, abrazando a Margarita. Nunca os dejaremos. Cada mes, seguían yendo al cementerio a visitar a su madre. Se quedaban junto a la tumba, le contaban noticias, compartían éxitos. Mateo hablaba del trabajo, Lucas de sus estudios. Sentían que ella los escuchaba, que estaba orgullosa de ellos. La vida iba mejorando. Lentamente pero con seguridad, los hermanos avanzaban, superando obstáculos, no dándose por vencidos, no rompiéndose. Recordaban la promesa dada a su madre y cumplían su palabra con firmeza. Y Gregorio se hundía más y más en la pobreza y la soledad. Nadie lo visitaba. Los hijos de Elena crecieron, pero veían a su padre raramente. Elena no lo permitía. Decía: es un fracasado, no quiero que seas como él. Camila y Pablo crecieron considerando a su padre un hombre que no pudo lograr nada en la vida. No lo respetaban, no lo amaban. Para ellos, era solo una fuente de pensión alimenticia, un deber del que no podían deshacerse. Gregorio sentía esto y permanecía en silencio. ¿Qué podía decir? ¿Justificarse? ¿Explicar? Las palabras no tenían significado. Los actos sí. Y sus actos hablaban por sí mismos. El destino preparaba lentamente pero con seguridad una lección para él. Una lección que recibiría muy pronto, una lección que cambiaría todo. 15 años habían pasado desde la muerte de Laura. Mateo cumplió 30 años. Se había convertido en un cirujano del que la gente en el hospital hablaba con respeto. Joven, talentoso, con una resistencia de hierro y manos de oro. El Dr. Russell estaba orgulloso de su estudiante y a menudo repetía a sus colegas: este chico llegará lejos. Lo tiene todo: inteligencia, paciencia, compasión. Mateo fue trasladado recientemente a trabajar en un gran hospital de la ciudad, donde realizaban las operaciones más complejas. Fue invitado a unirse al equipo de cirujanos líderes. Esto fue un reconocimiento a su maestría. Trabajaba mucho, a veces durante horas sin salir del quirófano. Salvaba vidas, luchaba contra la muerte y ganaba más a menudo de lo que perdía. Lucas, con 25 años, ya ejercía como abogado. Se especializaba en casos de familia, ayudaba a mujeres a defenderse de maridos tiranos, defendía los derechos de los niños, luchaba por la justicia en disputas de pensiones alimenticias. Su nombre empezaba a conocerse.
Los clientes venían por recomendaciones, agradecían, lloraban de alivio cuando ganaba los casos. Los hermanos vivían cerca en pisos vecinos de un mismo edificio, Mateo en el piso de su madre y Lucas en el piso de sus tutores, que lo dejaron en testamento a los hermanos. Se encontraban casi todos los días, se apoyaban mutuamente, compartían problemas y alegrías, recordaban la promesa dada a su madre, y vivían de tal manera que ella estaría orgullosa de ellos. Margarita Hayes murió hace 3 años, tranquilamente mientras dormía. Eugenio Hayes la siguió 6 meses después. No pudo vivir sin su esposa. Mateo y Lucas los enterraron uno al lado del otro, colocaron un hermoso monumento, llevaban flores cada mes. Recordaban para siempre la bondad de estas personas, su cuidado, su amor. La vida seguía su camino. Trabajo, días entre semana, raros días libres. Mateo a veces pensaba en su vida personal, pero no había suficiente tiempo para relaciones. La cirugía exigía una dedicación completa. No se arrepentía. Había elegido su camino conscientemente, y entonces un día, en una fría tarde de octubre, cuando Mateo estaba de guardia en urgencias, un paciente fue traído al hospital. Una ambulancia llegó volando con el chirrido de frenos. Los paramédicos saltaron del coche, sacaron una camilla. Hombre de 57 años atropellado por un coche en un paso de peatones. Gritó el paramédico, llevando la camilla hacia las puertas. Múltiples fracturas, hemorragia interna, traumatismo craneoencefálico, tensión bajando. Mateo corrió hacia él, examinó rápidamente al paciente. El hombre estaba inconsciente, su rostro cubierto de sangre, la respiración débil, intermitente. Se necesitaba una operación urgente. El tiempo se contaba en minutos. Preparad el quirófano inmediatamente, ordenó Mateo. Análisis de urgencia, sangre para transfusión, radiografía. La camilla fue llevada más lejos. Mateo caminaba al lado, controlando el estado del paciente. En urgencias, le entregaron la ficha médica, rellenada apresuradamente por los paramédicos. La abrió sobre la marcha, pasó sus ojos por las líneas. Nombre del paciente: Gregorio Torres. Mateo se detuvo en seco. La sangre se drenó de su rostro. Volvió a leer el nombre, una vez más. No podía ser. Esto era una coincidencia, solo una coincidencia. Pero algo dentro le decía que esto no era una coincidencia, este era él, su padre. El doctor Russell, que también estaba de guardia ese día, notó que Mateo se había quedado helado en mitad del pasillo. Se acercó, miró la ficha. ¿Qué ha pasado?, preguntó en voz baja. Mateo estaba en silencio. No podía hablar, su garganta se apretó. Russell tomó la ficha de sus manos, leyó el nombre, miró a Mateo cuidadosamente. ¿Lo conoces?, preguntó con cautela. Mateo asintió apenas perceptiblemente. Es mi padre, articuló. Russell suspiró. Conocía la historia de Mateo. Sabía de su madre, de la traición, de cómo Mateo y su hermano crecieron sin padres. Entendía lo que estaba pasando en el alma de su estudiante en ese momento. Entonces dime, ¿operarás tú o debería transferir el caso a otro cirujano?, preguntó Russell. Mateo permaneció en silencio. Su cabeza era un caos completo. Imágenes del pasado pasaron ante sus ojos. Su padre saliendo de casa con una maleta. Sus risas, el cierre de la puerta. Su madre muriendo en el sofá, su mano fría. Las lágrimas de su hermano menor, años de pobreza, trabajo, lucha. Podía negarse. Podía decir: transfiérelo a otro. Nadie lo condenaría. Sería una negativa justa, lógica, comprensible. Pero Mateo recordó el rostro de su madre. Sus últimas palabras: sed personas, personas reales. Recordó el juramento hipocrático que hizo cuando estudiaba para ser médico. Él era médico, salvar vidas. No elegía a quién salvar y a quién no. No juzgaba, no se vengaba. Simplemente hacía su trabajo. Mateo levantó la cabeza, miró a Russell a los ojos. Operaré, dijo con firmeza. Le daré la vida como él me la dio una vez, y estaremos en paz. Russell asintió con respeto. Bien. Entonces vamos. No hay tiempo. La operación duró 6 horas. Mateo trabajó concentrado, precisamente, sin un solo pensamiento innecesario. Olvidó que este era su padre. Ahora era solo un paciente al que había que salvar. Detuvo la hemorragia, suturó vasos rotos, fijó fracturas, eliminó un hematoma en el cráneo.
Sus manos se movían con confianza sin temblar. Russell asistió, observó, a veces dio consejos. Veía cómo Mateo se las arreglaba y entendía. El chico se había convertido en un verdadero profesional. Las emociones personales permanecieron fuera de la puerta del quirófano. Aquí, solo reinaba la medicina. Cuando se colocó la última sutura, Mateo se enderezó. Se quitó los guantes, se limpió el sudor de la frente. Estaba cansado, pero la operación salió exitosa. El paciente estaba vivo, estable, viviría. Excelente trabajo, dijo Russell, dándole una palmada en el hombro. Lo has salvado. Mateo asintió en silencio. Las emociones regresaron, lo cubrieron en una ola. Salió del quirófano, se quitó la máscara, se apoyó contra la pared. Había salvado a su padre, al hombre que lo había abandonado a él y a su hermano, que dijo, ponnos en acogida, que no vino al funeral de su madre. Salvó su vida. ¿Por qué? ¿Para qué? Porque hizo un juramento. Porque era médico. Porque no era como Gregorio, no abandonaba a la gente incluso si ellos lo habían abandonado a él. Gregorio recuperó la conciencia un día después. Lentamente, gradualmente, abrió los ojos, vio el techo blanco, sintió dolor en todo su cuerpo. Intentó moverse. No funcionó, su cuerpo no obedecía. Un médico con bata blanca estaba sentado cerca, joven con un rostro serio. Gregorio no lo reconoció inmediatamente. Luego su mirada cayó sobre la insignia en su pecho. Mateo Torres. M.D., cirujano. Torres. Mateo. Su corazón se detuvo. Su hijo. Este era su hijo, crecido, establecido, médico, cirujano. Había crecido, se había convertido en alguien sin él. Mateo, croó Gregorio. Su voz era débil, ajena. ¿Tú, me has salvado? Mateo estaba sentado inmóvil, mirando a su padre. Su rostro estaba tranquilo, impenetrable. Sí, respondió con naturalidad, pero eso no nos hace familia. Gregorio sintió que las lágrimas brotaban en sus ojos. No había llorado en muchos años. Pensó que había olvidado cómo hacerlo, pero ahora no podía contenerse. Fui un tonto, susurró. Destruí toda mi vida, la mía, la tuya. Perdóname. Por favor, perdóname, hijo. Mateo estaba en silencio, miró a su padre, y vio a un hombre lamentable, roto, canoso, delgado, con arrugas, que vivía en el sufrimiento. Este no era el mismo Gregorio que había cerrado la puerta y se había ido, riendo. Esta era la sombra de ese hombre. No, dijo Mateo en voz baja pero firme. No te perdonaré. Gregorio sollozó, pero te lo ruego. Estoy solo. No tengo a dónde ir. Quédate conmigo. Tú y Lucas, sois mis hijos. Mateo se puso en pie. Miró a su padre desde arriba. Me diste la vida, dijo. Yo salvé la tuya. Ahora estamos en paz. El perdón no es una obligación. Es una elección. Y mi elección es no. Mateo, por favor. Gregorio extendió su mano, intentando agarrar la bata de su hijo. Mateo dio un paso atrás. Te fuiste muchas veces, continuó. De nosotros, de la responsabilidad, del dolor. Ahora es tu turno de estar solo, de sentir cómo es ser abandonado. Se dio la vuelta y salió de la habitación. La puerta se cerró detrás de él con un suave clic. Gregorio permaneció tumbado solo, mirando al techo. Las lágrimas corrían por su rostro, pero no las limpió. Solo se quedó allí y lloró en silencio, amargamente. Mateo caminaba por el pasillo del hospital y sentía un vacío por dentro. No alivio, no satisfacción, solo vacío. Había hecho lo que tenía que hacer. Salvó una vida, pero negó el perdón. Todo era correcto. Todo era lógico. Pero entonces, ¿por qué era tan pesado en su alma? Sacó su teléfono, marcó el número de su hermano. Lucas, dijo cuando su hermano respondió, necesito hablar contigo. Por la noche, los hermanos se reunieron en el piso de Mateo. Contó todo. Lucas escuchó en silencio, palideciendo. Cuando Mateo terminó, el hermano menor estuvo en silencio durante mucho tiempo. Lo salvaste, dijo finalmente Lucas. ¿Por qué? Porque soy médico, respondió Mateo, y porque no soy él. No puedo dejar a una persona morir incluso si esa persona es él. Lucas asintió. ¿Y el perdón? No, dijo Mateo con firmeza. Nunca. No se lo merece. Mamá murió sola.
crecimos sin él. Él eligió su camino. Que lo camine hasta el final. Lucas fue a la ventana, miró la ciudad de noche. ¿Sabes? Siempre pensé que si lo encontraba, lo golpearía, dijo en voz baja. O gritaría, o le diría cuánto lo odio. Pero ahora simplemente no me importa. Es un extraño para mí. Espacio vacío. Exacto, estuvo de acuerdo Mateo. Espacio vacío. Y que siga siéndolo. Los hermanos se quedaron de pie junto a la ventana mirando en silencio las luces de la ciudad. Habían pasado por mucho. Perdieron a su madre, crecieron sin padre, sobrevivieron gracias a extraños, hicieron su propio camino en estudios y trabajo. Se convirtieron en quienes querían ser, fuertes, honestos, dignos. Y en algún lugar en una habitación de hospital yacía Gregorio Torres y entendía que recibió lo que merecía. Su hijo salvó su vida pero negó el perdón y eso era justo. Cruel pero justo. El destino lo preparaba para su última lección. La más amarga. Gregorio pasó 3 semanas en el hospital. Su estado se estabilizó, las fracturas empezaron a sanar, pero las consecuencias del accidente fueron graves. Los médicos dijeron que la recuperación total llevaría meses, tal vez años. Podría caminar, pero con dificultad. Trabajo físico, improbable. La discapacidad era inevitable. Mateo lo visitaba solo en el marco de sus deberes médicos. Entraba, comprobaba el estado, daba instrucciones a las enfermeras, salía, sin conversaciones personales, sin emociones, solo profesionalismo. Gregorio intentaba hablar con él cada vez. Pedía que se quedara, hablara, escuchara. Mateo respondía brevemente. Tengo que ver a otros pacientes, y se iba. No era cruel, solo distante, como si lo que yacía ante él no fuera su padre, sino solo otro paciente. Una mañana, Gregorio pidió a una enfermera que llamara a Mateo. Dijo que quería hablar seriamente. La enfermera transmitió la petición. Mateo vino durante su pausa para comer, se sentó en una silla junto a la cama. Escucho, dijo con naturalidad. Gregorio yacía mirando al techo. Era difícil hablar, no físicamente, sino moralmente. Las palabras se le atascaban en la garganta. Mateo, comenzó con voz ronca. Entiendo que no tengo derecho a pedirte nada, pero quiero que sepas que seguí a ti y a tu hermano todos estos años. De lejos, me enteré de cómo vivíais, lo que lograsteis. Mateo frunció el ceño. ¿Seguido? Preguntó con incredulidad. Sí. Gregorio asintió. Preguntaba a antiguos vecinos. A veces os veía de lejos en el cementerio cuando veníais a ver a vuestra madre. Sabía que te hiciste médico. Que Lucas era abogado. Yo. Estaba orgulloso de vosotros. ¿Orgulloso? La voz de Mateo se volvió más fría que el hielo. No tienes derecho a estar orgulloso de nosotros. No tienes nada que ver con nuestro éxito. Nos convertimos en lo que somos a pesar de ti, no gracias a ti. Gregorio cerró los ojos. Las palabras de su hijo cortaban como un bisturí. Lo sé, susurró. Lo sé todo. No pido perdón. Solo quiero reunirme con vosotros. Contigo y con Lucas. Hablar al menos una vez. ¿Para qué?, preguntó Mateo. ¿Qué cambiará de esa conversación? Nada, admitió Gregorio, pero necesito decírtelo, decirte cuánto siento, cuánto lamento lo que hice. Cómo pasé todos estos años en el infierno que creé para mí mismo. Mateo se puso en pie. Tus lamentos son tu problema, dijo con dureza. Tomaste tu decisión hace 15 años. Elegiste la libertad, la vida fácil, otra mujer. Elegiste abandonar a una mujer moribunda y a 2 hijos. Ahora vive con esa elección solo. Mateo, por favor. Gregorio intentó levantarse en la cama, pero el dolor atravesó su cuerpo. Gimió, cayó de vuelta en la almohada. Mateo estaba inmóvil, mirando a su padre. Algo se agitó dentro, piedad, compasión, pero aplastó esos sentimientos. No tenía derecho a tener piedad de este hombre. No tuvieron piedad de su madre. No tuvieron piedad de él y de su hermano. Cuando te den el alta en una semana, te darán un certificado. Ve y regístrate para una discapacidad, dijo Mateo de forma profesional. Podrás recibir una pensión. Será suficiente para una vida modesta. Eso es todo lo que puedo hacer por ti como médico. El resto no es mi competencia. Se dio la vuelta y se dirigió a la puerta. Estoy solo, susurró Gregorio tras él. No tengo a dónde ir. Ayúdame, hijo.
Mateo se detuvo en la puerta pero no se giró. Nos dejaste solos cuando éramos niños, dijo en voz baja. Nosotros tampoco teníamos a dónde ir, pero nos arreglamos. Ahora es tu turno de arreglártelas. Eres un hombre adulto. Lo resolverás. Salió, cerrando la puerta tras él. Gregorio permaneció tumbado, mirando al vacío. Las lágrimas fluían por su rostro de nuevo. Lloró en silencio, amargamente, sin esperanza. Una semana después, Gregorio recibió el alta. Procesaron todos sus documentos, le dieron un certificado de discapacidad, recetas para medicinas. La trabajadora social del hospital ayudó a encontrar un lugar en una residencia para discapacitados, pero Gregorio se negó. No quería ir allí. Quería vivir por su cuenta. Regresó a su habitación en el piso compartido. Los vecinos lo miraban con curiosidad pero no lo ayudaban. Gregorio llegó de alguna manera a la cama, se desplomó en ella. Su cuerpo dolía. Su cabeza daba vueltas. Entendía que vivir solo sería muy difícil. La pensión de discapacidad resultó ser escasa, apenas suficiente para comida y medicinas. Ya no podía trabajar. Gregorio intentó contactar con Elena, pedir ayuda. Ella respondió con frialdad. Deberías haber pensado antes, haber sido un buen marido. Camila y Pablo no lo visitaban. Elena les había inculcado que su padre era un fracasado y un débil de quien no había nada que sacar. Crecieron con esta idea y no querían saber nada de él. Gregorio se quedó completamente solo. Nadie venía, nadie llamaba. Los vecinos en el piso compartido no estaban interesados en él. Se tumbaba en la cama todo el día, miraba al techo y pensaba en su vida. ¿Cómo salió todo tan mal? ¿Cuándo cometió el error fatal? Tal vez cuando dejó a Laura o antes. Tal vez cuando dejó de amar a su familia y empezó a buscar caminos fáciles. No había respuestas. Solo había vacío, dolor y la comprensión de que se había llevado a sí mismo a ese estado. Una noche, tomó una decisión. Sacó un teléfono viejo, buscó información sobre Lucas en internet, descubrió dónde trabajaba. Un bufete de abogados en el centro de la ciudad. Gregorio entendió que ir allí era una humillación. Pero no había opción, necesitaba ayuda. Viajó en autobús al centro con dificultad. Cojeando, apoyándose en un bastón, subió al tercer piso de un antiguo edificio donde se encontraba el bufete. Abrió la puerta, entró en la zona de recepción. Una secretaria, una chica joven, lo miró con desconcierto. «Hola, ¿a quién busca?», preguntó educadamente. «Lucas Torres», respondió Gregorio. «Dígale. Dígale que ha venido su padre». La chica levantó las cejas con sorpresa, pero asintió. «Espere, por favor». Fue al despacho. Gregorio se sentó en una silla en la recepción, respirando con dificultad. Sus piernas dolían. Su espalda dolía. Un minuto después, Lucas salió. Había crecido, se había convertido en un joven alto y distinguido con una mirada firme y movimientos seguros. Llevaba un traje estricto, una corbata. Se veía exitoso, establecido. Lucas se detuvo en el umbral del despacho. Miró a su padre sin emoción. «¿Por qué has venido?», preguntó escuetamente. Gregorio se puso de pie, apoyándose en su bastón. «Lucas, hijo», comenzó. «No soy tu hijo». Lucas lo cortó. «Responde a la pregunta. ¿Por qué has venido?». Gregorio tragó. «Necesito ayuda financiera. Soy discapacitado. No puedo trabajar. Quizás podrías ayudarme económicamente. Pagar una cantidad al mes, tanto como puedas». Lucas escuchó en silencio. Luego sonrió fríamente sin alegría. «¿Quieres que te ayude?», repitió. «¿En serio?». «Entiendo que esto suena extraño», balbuceó Gregorio, «pero no tengo a dónde más recurrir». Lucas asintió. «Sí, lo sé, y puedo decirte que no tienes derecho a recibir pensión alimenticia de mi parte ya que no pagaste pensión alimenticia cuando nos abandonaste y te fuiste hace 15 años». Gregorio palideció. «Pero soy discapacitado. No tengo nada con qué vivir. ¿Y mi hermano y yo teníamos algo con qué vivir cuando te fuiste?», preguntó Lucas con dureza. «Teníamos 10 y 15 años. Nos dejaron con una madre moribunda sin dinero, sin apoyo. Nos abandonaste, ahora cosecha los frutos. Lucas, te lo ruego». Gregorio dio un paso adelante, extendió su mano. Lucas dio un paso atrás. «¿Sabes qué es lo más gracioso?», continuó. «No viniste a disculparte, no a decir que lo sientes.
Viniste a pedir ayuda. Siempre pensaste solo en ti mismo y ahora también. Gregorio abrió la boca para objetar pero no pudo encontrar palabras. Lucas tenía razón. No vino a reconciliarse. Vino a pedir. Vete, dijo Lucas en voz baja pero firme. Y no aparezcas de nuevo, ni en mi casa, ni en la de Mateo. No queremos verte, eres un espacio vacío para nosotros. Entendido. Pero soy tu padre, susurró Gregorio. Biológicamente, sí, estuvo de acuerdo Lucas. Pero en esencia, no eres nadie. Un padre es alguien que cría, ama, protege. No hiciste nada de eso, solo nos diste la vida. Mateo te pagó lo mismo. Salvó tu vida. Ahora estamos en paz, y no nos debes nada más, y nosotros no te debemos a ti tampoco. Gregorio estaba tambaleándose en pie, sus fuerzas lo dejaron. Se dio la vuelta y caminó lentamente hacia la salida, cojeando, apoyándose en su bastón. Lucas lo vio marcharse, sin moverse de su sitio. En la puerta, Gregorio se detuvo, se dio la vuelta. Crecisteis para ser buenas personas, dijo en voz baja. Mejores que yo. Mucho mejores. Tu madre estaría orgullosa. Lucas no respondió, simplemente permaneció en silencio. Gregorio asintió y salió, cerrando la puerta tras él. Lucas regresó a su despacho, se sentó en su mesa, cubrió su rostro con sus manos. Todo por dentro estaba hirviendo, rabia, dolor, piedad, alivio. Todo se mezcló en un nudo. Pensó que encontrar a su padre lo dejaría indiferente. Pero no, dolió. Dolió mucho. Por la noche, llamó a Mateo, le contó sobre la visita. Pidió ayuda. Lucas dijo. No, perdón, ayuda. Mateo escuchó en silencio. ¿Y qué le respondiste? Preguntó finalmente. Me negué. Le dije que se fuera y que no apareciera de nuevo. Bien, dijo Mateo. Tomó su decisión hace mucho tiempo, que viva con ello. Los hermanos se quedaron en silencio. Cada uno pensaba sus propios pensamientos sobre su madre, sobre el pasado, sobre cómo pasaron por el infierno y sobrevivieron. Y su padre recibió lo que merecía. La justicia prevaleció. Cruel, pero justa. Gregorio caminaba por la calle, cojeando, apoyándose en su bastón. Hacía frío. Empezaba una fina llovizna otoñal. No tenía prisa. No había a dónde ir. Nadie lo esperaba en casa. Nadie esperaba en ninguna parte. Se sentó en un banco de la plaza, puso su bastón junto a él. Observaba a los transeúntes, familias con niños, parejas enamoradas, ancianos tomados de la mano. Todos ellos no estaban solos. Todos ellos tenían a alguien, y él permanecía solo. Completamente solo. Y este era el precio de su elección, el precio de la traición, el precio del egoísmo. Cerró los ojos y lloró en silencio justo allí en el banco bajo la fina llovizna. Nadie le prestó atención, solo una persona solitaria y enferma llorando. Hay muchos así. La ciudad es indiferente al dolor de los demás. Y en algún lugar en otra parte de la ciudad, Mateo y Lucas se encontraron. Se abrazaron, fueron a cenar juntos. Estaban juntos siempre, como prometieron a su madre, y esto les daba fuerzas para seguir viviendo. Otros 2 años pasaron. Mateo cumplió 32 años. Se había convertido en uno de los cirujanos líderes de la ciudad. Su nombre era conocido no solo en el hospital, sino más allá. Los pacientes venían a él de otras regiones, confiándole las operaciones más complejas. Salvó cientos de vidas, devolvió esperanza, salud y futuro a la gente. Recientemente, se casó con Ana, una terapeuta, una mujer amable e inteligente que entendía su trabajo y lo apoyaba en todo. Se conocieron en el hospital, se volvieron cercanos gradualmente, sin prisa. Ana sabía de su pasado, de su madre, de su padre. Nunca presionó, nunca exigió un encuentro con Gregorio, nunca habló de perdón. Simplemente estaba allí, lo amaba como era. Tuvieron una hija, la llamaron Laura en honor a la madre de Mateo y Lucas. Sostuvo a la pequeña niña en sus brazos y sintió algo cálido esparciéndose por todo su cuerpo. Esto era la felicidad. La verdadera felicidad humana simple, lo que le privaron en la infancia. Ahora se lo daba a su hija y siempre se lo daría. Lucas, con 27 años, se había convertido en un abogado reconocido. Su bufete creció. Trajo varios socios, abrió sucursales en otras ciudades. Se especializaba en defender los derechos de mujeres y niños en disputas familiares,
Ayudaba a alcanzar la justicia donde parecía imposible. Ganaba casos difíciles, devolvía a la gente la fe en la ley. También conoció a su amor, Darla, una psicóloga que trabajaba con niños de familias con problemas. Se casaron en primavera modestamente en un círculo pequeño. Darla era similar a la madre de Lucas, tranquila, sabia, con un corazón amable. Le contó todo sobre su infancia, y ella lloró, abrazándolo, diciendo: «Pasaste por tanto dolor, pero seguiste siendo humano. Estoy orgullosa de ti». Los hermanos seguían reuniéndose todos los días, cenaban juntos, discutían sobre trabajo, planes, vida. Sus esposas se hicieron amigas. Los niños, la pequeña Laura y el hijo recién nacido de Lucas, al que llamaron Eugenio en honor a Eugenio Hayes, crecieron juntos como hermanos. Cada mes, los hermanos seguían yendo al cementerio. Ahora, junto con sus esposas, llevaban flores a 3 tumbas. Su madre Laura, Margarita Hayes y Eugenio Hayes, se quedaban en silencio, recordaban, agradecían. Mateo siempre hablaba en voz alta. «Mamá, cumplimos nuestra promesa. Estamos juntos. Nos convertimos en personas, somos felices». Su vida iba mejorando. Construyeron lo que su padre había destruido una vez: familia, amor, apoyo, calor. Crearon aquello de lo que estaban privados, un hogar donde eran esperados, donde eran amados. Y Gregorio Torres vivía sus días en la pobreza y la soledad. Cumplió 59 años. Vivía en la misma habitación en el piso compartido en el borde de la ciudad. Su pensión de discapacidad era escasa. Comía cereales baratos, pasta, salchichas de oferta, a veces compraba pan y té. A menudo no había suficiente dinero para medicinas, y la cobertura de discapacidad no incluía todos los medicamentos necesarios. Tenía que elegir: comprar pastillas o comer. Se movía con dificultad, apoyándose en un bastón. Las consecuencias del accidente se hacían notar: dolor en la espalda, articulaciones, cabeza. Los médicos decían que necesitaba rehabilitación regular, masaje, fisioterapia. ¿Pero de dónde sacar el dinero? Ni siquiera podía permitirse visitar la clínica adecuadamente. Sus vecinos en el piso compartido no se comunicaban con él. Era un extraño, una persona silenciosa y sombría. Nadie estaba interesado en cómo vivía, si necesitaba ayuda. Todos estaban ocupados con sus propios problemas. Los hijos de Elena crecieron y se olvidaron de él completamente. No visitaban a su padre, no llamaban, no estaban interesados. Elena les había inculcado que era un fracasado, un débil, peso muerto. Crecieron con esta idea y la aceptaron como algo dado. Gregorio intentó contactarlos varias veces. Escribía cartas, llamaba. Camila respondía breve, secamente: «No tengo tiempo, papá. Estoy ocupada». Pablo no respondía al teléfono en absoluto. Elena dijo una vez directamente: «No molestes a los hijos, no eres nadie para ellos. Acostúmbrate». Se acostumbró, se resignó, entendió que nadie vendría, ayudaría, consolaría. Estaba solo, y sería así hasta el final. A veces, sentado en la cama en su sórdida habitación, Gregorio recordaba a Laura, joven, hermosa, con ojos amables. Cómo reía, cómo cocinaba sus platos favoritos, cómo lo abrazaba, cómo murió en el sofá mientras él empacaba su maleta y se iba sin mirar atrás. Recordaba a Mateo, un chico serio que lo miraba con esperanza, que dijo: «Nunca te perdonaré por esto», y cumplió su palabra. Recordaba a Lucas, un niño pequeño alegre y abierto que lloró cuando su padre se fue, que creció y dijo: «Eres espacio vacío para nosotros». Recordaba a Victoria, que se fue con un hombre rico. Elena, que lo usó y lo tiró. Camila y Pablo, que no lo consideraban un padre. Todos se fueron. Todos lo abandonaron como él abandonó una vez a Laura y a sus hijos. Justo, sí, doloroso, insoportable. Un día, decidió intentarlo una vez más. La última vez viajó al hospital donde trabajaba Mateo con dificultad. Quería ver a su hijo hablar, pedir. ¿Qué? ¿Dinero, perdón, solo atención? No lo sabía. Solo quería ver. Se sentó en un banco a la entrada del hospital, esperó, observaba a la gente entrando y saliendo, médicos, enfermeras, pacientes, visitantes. La vida bullía. La gente tenía prisa, hacía sus cosas. Y entonces vio a Mateo. Su hijo salía del hospital. A su lado caminaba una hermosa mujer joven.
En sus brazos había una niña pequeña. Mateo sonreía, abrazando los hombros de su esposa, besando a su hija en la nariz. Se veían felices, como una verdadera familia. Gregorio se puso de pie, dio un paso adelante, quiso llamar, pero se detuvo. Mateo no lo vio. Pasaron de largo, subieron a un coche y se fueron. Gregorio se quedó de pie y los vio alejarse. Entendió que no lo necesitaban. En absoluto. Tenían su propia vida, sus propias familias, su propia felicidad. No había lugar para él allí. Nunca hubo y nunca lo habría. Se dio la vuelta y se alejó lentamente, apoyándose en su bastón. Los transeúntes lo rodeaban, sin prestarle atención. Solo una persona enferma. Hay muchos así. Pasó otro año. Gregorio se volvió muy débil. Su pensión ni siquiera alcanzaba para comer. Perdió peso, se volvió demacrado, envejeció aún más. Se movía con enorme dificultad. Pasaba la mayor parte de su tiempo en la cama. Una vecina en el piso compartido, una mujer anciana, a veces le traía sopa, pan, por piedad, nada más, decía. Come o morirás del todo. Gregorio agradecía en silencio, comía con avidez. Casi siempre tenía hambre. Pasó otro año. Un día, Gregorio caminaba por la calle, sin mirar a dónde iba. Llegó a una pequeña plaza cerca del hospital, se sentó en un banco. Nada había cambiado, seguía solo, sin ser necesario para nadie. Se sentó observando a los transeúntes, familias, parejas, niños. Todos tenían prisa por ir a algún lugar, hacia alguien. Todos tenían un propósito, tenían personas esperando por ellos. Y nadie esperaba por él, en ninguna parte. Después de algún tiempo, Mateo pasó por allí. Caminaba rápido, hablando por teléfono, sonriendo. No notó a su padre en el banco o lo notó, pero no lo mostró. Gregorio lo vio alejarse. Mateo era alto, fuerte, confiado, exitoso, feliz. Se convirtió en quien quería ser. Construyó su vida él mismo sin su padre. A pesar de su padre. Mateo dobló la esquina y desapareció de la vista. Gregorio permaneció sentado, entendió que su hijo nunca volvería a detenerse junto a él, nunca preguntaría cómo iban las cosas. Nunca extendería una mano de ayuda. ¿Justo? Sí. Doloroso, insoportable. Pero esta fue su elección. Hace 15 años, eligió la libertad en lugar de la responsabilidad, el camino fácil en lugar del correcto, a sí mismo en lugar de a la familia. Ahora recibió el resultado de esa elección. Soledad, pobreza, olvido. El destino paga a todos según sus actos sin excepciones. Gregorio cerró los ojos. Recordó cómo Mateo, un adolescente de 15 años, le dijo entonces. Nunca te perdonaré por esto. Y no perdonó. Cumplió su palabra, y Gregorio permaneció solo como abandonó una vez a sus hijos. El círculo se cerró. La historia de Gregorio nos recuerda que el tiempo, aunque a veces parece lento, no olvida las deudas del alma. Mientras Mateo y Lucas encontraron la paz en la integridad y el amor que se negaron a destruir, Gregorio quedó atrapado en el eco de sus propias decisiones. La justicia del destino no siempre llega con estrépito. A menudo, llega con el peso del silencio y la soledad, recordándonos que, al final del día, lo único que realmente nos llevamos es lo que decidimos proteger.